Cuando llegué a casa esa noche, el cansancio de todo el día me golpeó como un abrigo pesado que no podía quitarme. Solo quería algo sencillo, una comida caliente, un poco de tranquilidad y quizás pasar un rato con mi esposa. No pedía mucho, ¿verdad? Pero en lugar de encontrar un lugar acogedor, me recibió el silencio y el inconfundible olor de comida recalentada o, peor aún, comida para llevar. Mis ojos, como siempre, se dirigieron hacia la mesa del comedor, que ya no era un lugar para comer, sino más bien una muestra de bolsas de compras caras. Los logotipos en las bolsas prácticamente gritaban su precio, un contraste enorme con el cansancio que sentía en mis huesos. Ahí estaba yo, trabajando duro para darle todo lo que necesitaba, y ahí estaba ella, tirada en el sofá, mirando su teléfono sin ni siquiera mirarme. «Hey», llamé, tratando de sonar tranquilo aunque por dentro sentía la frustración creciendo. «¿Qué hay para cenar?» Sin levantar la vista, me contestó con indiferencia, «He pedido algo». No era la primera vez. Esto ya se había vuelto una costumbre. Las cenas que antes preparaba, como las lasañas o sus guisos tan sabrosos, ahora parecían recuerdos de otra vida. Hoy, la cocina se sentía más como un vestigio del pasado, algo que ya no tenía ningún uso. Pero no solo era la comida lo que me molestaba. Toda la casa estaba en un caos. El fregadero estaba lleno de platos sucios, la ropa se amontonaba en pilas descuidadas y los pisos, que antes brillaban, ahora lucían opacos, como si nadie los hubiera limpiado en semanas. No tenía fuerzas para empezar una pelea. Estaba demasiado agotado, pero el resentimiento seguía creciendo, y ya no podía ignorarlo. Todos los días, me entregaba al trabajo, tomaba proyectos extras, me privaba de descansar, todo para que tuviéramos una vida cómoda. ¿Y qué me encontraba al llegar a casa? Esa noche, después de que tiramos las cajas de comida y el silencio entre nosotros se hizo cada vez más pesado, decidí hablar. «Escucha, necesitamos hablar», comencé con cautela, eligiendo bien mis palabras. «¿Sobre qué?» «Sobre esto. Sobre nosotros. No puedo seguir haciendo todo esto sola. Necesito que pongas de tu parte». Su respuesta me golpeó como una bofetada que no esperaba. «No me casé contigo para ser tu sirvienta ni tu chef personal. Si eso es lo que quieres, contrata a alguien». Esa no era la mujer de la que me había enamorado, la que se preocupaba por nosotros y por nuestra vida juntos. Intenté explicarle lo que sentía, traté de que entendiera, pero ella solo me despidió con un gesto de la mano, como si estuviera perdiendo el tiempo. Fue en ese momento que entendí lo lejos que habíamos llegado de lo que éramos. No solo descuidaba la casa, sino también nuestra relación. Ya no me sentía su compañero, más bien como un cajero automático, un simple medio para satisfacer su creciente deseo de lujo. ¿Y lo peor de todo? Ella no mostraba ni el más mínimo remordimiento. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, el cansancio que sentía comenzó a transformarse en rabia. Algo tenía que cambiar. No podía seguir volviendo a este matrimonio frío e indiferente donde mis esfuerzos no parecían importar. Lo que habíamos construido juntos se estaba desmoronando, y no sabía cuánto más podría soportarlo. A la mañana siguiente, la tensión entre nosotros era tan evidente que podía sentirla antes de siquiera abrir los ojos. Ella ya estaba en la sala, tomando café como si la pelea de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Mientras tanto, me preparaba para otro día pesado de trabajo. Parte de mí quería dejar todo atrás, ignorarlo como tantas veces antes. Pero esta vez, algo dentro de mí se rompió. No podía seguir ignorándolo. Me serví una taza de café y me senté frente a ella, decidido a hablar una vez más. «Mira», dije, tratando de mantener la calma en mi voz, «creo que no entiendes lo mucho que me está costando esto. Vengo a casa agotado cada día, y siento que soy el único que se esfuerza». Sus ojos seguían pegados al teléfono, el pulgar moviéndose sin ganas. Ni siquiera parpadeó. Cuando finalmente levantó la mirada de su teléfono, su rostro se transformó en una expresión de pura irritación. «¿Por qué estamos repitiendo esta conversación? Te dije anoche que no soy tu criada. No estoy aquí para cumplir con tus caprichos». El tono frío de su voz me golpeó como una bofetada. «Eso no es lo que estoy pidiendo», respondí, subiendo la voz a pesar de mis esfuerzos por mantenerla tranquila. «Estoy pidiendo un compañero. Alguien que también aporte.
Alguien que valore este matrimonio tanto como yo. Ella soltó una risa amarga, una que me dolió más que cualquier palabra que pudiera decir. Una sociedad. Dijo, con un tono lleno de sarcasmo. Vamos a aclarar las cosas, no me casé para ser tu sirvienta. Tengo mi propia vida, mis propias prioridades. Si no te gusta, ese es tu problema. Esas palabras me hicieron sentir una ola de incomodidad, fría y cortante. No era solo una discusión acalorada, era una declaración clara, una línea que había trazado, dejando en claro que no veía nada malo en cómo estaban las cosas. No estaba dispuesta a comprometerse, ni siquiera a reconocer los sacrificios que yo había hecho para mantener todo funcionando. ¿Te importa lo que nos está pasando? Suspiró con dramatismo, el tipo de suspiro exasperado que dejaba claro que pensaba que esta conversación no valía la pena. Mira, dijo, agitando la mano de manera despectiva, te lo he dicho antes. Si lo que quieres es una ama de casa que cocine, limpie y haga todo lo que te pida, entonces te casaste con la mujer equivocada. No voy a cambiar solo porque te sientas poco valorado. Fue en ese momento que entendí lo grande que se había hecho la brecha entre nosotros. Ella ya no nos veía como un equipo. Para ella, nuestro matrimonio era solo un acuerdo unilateral. Mi trabajo arduo, financiando su estilo de vida mientras ella se relajaba sin ninguna preocupación ni responsabilidad. Estaba junto a la puerta, listo para irme al trabajo, cuando me volvió a mirar una vez más. Ella estaba tirada en el sofá, sin rumbo, cambiando canales de televisión como si no hubiera pasado nada. Esto no puede seguir así, dije, con una voz baja pero firme. Algo tiene que cambiar. Su respuesta fue tan cortante como siempre. Entonces tal vez deberías averiguar lo que realmente quieres, porque yo no voy a cambiar. Esas palabras quedaron resonando en mi cabeza mucho después de haber salido. Por primera vez, empecé a verla por lo que realmente era. No la mujer con la que pensaba que me había casado, sino alguien que valoraba más su propia comodidad y apariencia que a la persona que tenía a su lado. Y por primera vez, me empecé a preguntar si realmente valía la pena seguir en este matrimonio. Ese día, en el trabajo, no pude concentrarme. Sus palabras seguían repitiéndose en mi mente como un disco rayado. No voy a cambiar. No solo fue lo que dijo, sino la manera en que lo dijo, con tanta indiferencia, como si mis sentimientos no importaran en lo más mínimo. Durante mi descanso para el almuerzo, me senté solo y empecé a revisar fotos antiguas de nosotros en mi teléfono. Imágenes de tiempos en los que todo parecía estar bien, intentando entender cómo habíamos llegado hasta aquí. No encontré respuestas, pero algo se hizo claro, ya no podía seguir viviendo así. Cuando llegué a casa esa noche, ya había tomado una decisión. Si ella no iba a cambiar, entonces yo tenía que hacerlo. No comencé una discusión ni dije mucho. Fui directo al dormitorio, tomé mi portátil y me conecté a nuestras cuentas conjuntas. Ella estaba demasiado metida en algún programa de televisión para darse cuenta. Con calma, cancelé sus tarjetas de crédito adicionales, dejándola con solo una, y establecí un límite de gasto bien claro. Si quería algo más, tendría que conseguirlo por su cuenta. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual, impulsado por la determinación de tomar las riendas de mi vida. Mientras ella seguía dormida como siempre, comencé a revisar nuestras finanzas. Analicé cada factura, cada gasto innecesario que se había acumulado en los últimos meses, bolsos de diseño, cenas lujosas, visitas al spa. Me sentí furioso, pero en lugar de enfrentarse a ella de inmediato, decidí que sus actos hablarían más que cualquier palabra que pudiera decir. Esa noche, entró corriendo en la habitación, sosteniendo su teléfono como si estuviera a punto de explotar. ¿Por qué está siendo rechazada mi tarjeta? Su voz estaba llena de indignación y frustración. No me molesté en levantar la vista del libro que tenía en las manos. He ajustado los límites, respondí con calma. Si quieres gastar más, vas a tener que empezar a contribuir. Su reacción fue justo lo que esperaba. ¿Contribuir? Soy tu esposa, no tu empleada. ¿Qué diablos te pasa? Cerré el libro, lo dejé a un lado y la miré fijamente. Si no estás dispuesta a poner esfuerzo ni en la casa ni en esta relación, entonces es hora de que comiences a aportar financieramente. Su cara se enrojeció de rabia y su voz subió de tono. ¿Me estás castigando porque no quiero ser tu ama de casa? Eso es patético.
No, dije, manteniendo la calma, pero con firmeza. Estoy poniendo límites. No quieres contribuir a esta relación, está bien. Pero no puedes vivir de mi trabajo sin dar nada a cambio. Los días que siguieron fueron cualquier cosa menos tranquilos. Ella se enfureció con todo, lanzando comentarios sarcásticos, tratando de hacerme sentir culpable con frases como, creo que ya no me amas. Me mantuve firme, sin ceder. Cuando intentó comprar un par de zapatos caros y la transacción fue rechazada, volvió a atacarme, acusándome de controlarla. No caí en su provocación. Simplemente le repetí lo que ya le había dicho antes, si quieres lujos, tendrás que ganártelos. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que cambió nuestra dinámica. Comenzó a evitarme por completo, pasando cada vez más tiempo con sus amigos. La escuchaba por teléfono, hablando de mí, pintándose a sí misma como la víctima. Pero no dejé que eso me afectara. No estaba haciendo esto para buscar su aprobación. Lo hacía para recuperar mi equilibrio mental. Por primera vez en años, sentía que estaba reclamando un pedazo de mí mismo. No se trataba de dinero. Se trataba de respeto. Pasé tanto tiempo cediendo para mantenerla feliz, pero ahora entendía algo importante. Su felicidad no tenía que ver con nuestro matrimonio. Estaba basada en lo que yo podía darle. Y ya no iba a ser su red de seguridad. Cada noche, mientras estaba en la cama, sentía una creciente sensación de claridad. No se trataba solo de limitar sus gastos. Se trataba de poner una línea clara sobre lo que yo estaba dispuesto a tolerar. Y con cada día que pasaba, sentía que me acercaba un poco más a una decisión que nunca imaginé que tendría que tomar. No pasó mucho tiempo antes de que su fachada perfectamente cuidada comenzara a desmoronarse. La primera grieta apareció cuando llegó el repartidor. Escuché el timbre y pude captar fragmentos de su conversación, frenética, tratando de explicar por qué su pago no estaba pasando. Fue casi irónico, la forma en que tropezaba con sus excusas, culpando a algún supuesto error del banco. Al final, no tuvo más opción que cancelar el pedido, cerrando la puerta con tanta fuerza que el eco resonó por toda la casa. Yo no dije nada. Solo la observé mientras luchaba con la realidad de vivir dentro de los límites por primera vez en su vida. Pero esto no fue el final. Durante los días siguientes, su frustración se transformó en desesperación. Comenzó a revisar su armario, sacando ropa vieja que no usaba desde hace años, intentando hacer que funcionara, ya que otro gasto no era una opción. Recibió un mensaje de voz de su spa favorito sobre una cita perdida, pero lo borró sin ni siquiera responder. Y cuando sus amigos la invitaron a uno de sus típicos brunches lujosos, de repente tenía una serie de excusas, se sentía mal, estaba demasiado ocupada en casa. Yo ya sabía lo que pasaba. Sin mi apoyo financiero, no podía seguir el ritmo de su costoso estilo de vida. El aislamiento comenzaba a afectarla. Una noche, la encontré sentada en la mesa de la cocina, mirando su teléfono apagado. Sus uñas, que siempre estaban perfectas, ahora estaban rotas, y su rostro, sin maquillaje, mostraba signos de cansancio y agotamiento. Ni siquiera me notó cuando entré y me serví un vaso de agua. Me quedé en silencio, sabiendo que algo tenía que decir. Finalmente, ella rompió el silencio. Estoy haciendo todo lo posible para que esto funcione, dijo suavemente, casi en un susurro, pero tú lo haces imposible. Me apoyé en el mostrador, tomando un sorbo de agua antes de responder. ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente? ¿Tu estilo de vida? El que he estado financiando solo yo, mientras tú te quedas sentada sin mover un dedo. ¿Estás siendo cruel?, me preguntó. ¿Cruel? Dije, poniendo el vaso con un poco más de fuerza de lo que quería, mi paciencia al borde. No, lo que es cruel es esperar que yo cargue con todo el peso de este matrimonio mientras tú no haces nada. Lo cruel es faltarle al respeto al esfuerzo que pongo cada día solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Y luego pretendes ser la víctima cuando todo lo que he pedido es una relación de pareja básica. Eso sí es cruel. Ella vaciló ante mis palabras, su respuesta cortante quedó atrapada en sus labios. Por primera vez, vi un cambio en su expresión. Algo que se parecía a la duda. Duda en sus decisiones, duda en cómo me había tratado, y tal vez hasta duda en sí misma. En los días siguientes, su actitud empezó a cambiar. Se quejaba menos,
Pero el silencio entre nosotros se volvía más pesado, casi insoportable. Una vez la encontré intentando ordenar la sala de estar. Su esfuerzo era titubeante, a medio hacer, pero no fue el trabajo en sí lo que me llamó la atención. Era la duda en sus movimientos, como si no supiera cómo arreglar lo que estaba roto. Incluso sus amigos comenzaron a notar el cambio. Uno de ellos me llamó mientras ella estaba fuera, y su voz sonaba preocupada. ¿Está todo bien con ella? Ha estado tan distante últimamente. No tenía la energía para darle una explicación larga. Está bien, respondí con brevedad antes de colgar la llamada. Pero ambos sabíamos que no estaba bien. El mundo cuidadosamente construido por ella ya no existía. Y por primera vez en años, se encontraba sin nadie a quien recurrir. Una noche, mientras estábamos sentados a la mesa, comiendo una comida simple que había preparado yo mismo, finalmente rompió el silencio. He estado pensando, dijo con vacilación. Tal vez no he sido justa contigo. Sus palabras fueron como una pequeña grieta en el muro que había levantado a su alrededor, pero llegaron demasiado tarde. La miré, esperando a que dijera algo más, pero no lo hizo. En cambio, recogió su plato, sus hombros caían como si el peso de su confesión fuera demasiado para soportar. No, respondí con calma. No necesitabas hacerlo. El silencio que siguió habló más fuerte que cualquier palabra. Ella comenzaba a comprender la gravedad de lo que había hecho, o más bien, de lo que no había hecho. Pero el daño ya estaba hecho, y no sabía si alguna vez podría verla de la misma manera que lo hacía antes. Incluso después de su admisión, casi nada cambió. No volvió a caer completamente en sus viejos hábitos, pero los intentos por enmendar las cosas se sentían vacíos, como si lo hiciera solo por las apariencias. Limpiaba aquí y allá, soltaba algún comentario que sugería remordimiento, o hacía intentos sin mucho sentido para mostrar que le importaba. Pero no era suficiente. No después de tantos años de negligencia y actitud de derecho que había soportado. Y sinceramente, mi paciencia por sus intentos de cambiar se había agotado mucho antes. Aproximadamente una semana después, mientras estaba sentado en la sala revisando correos del trabajo, ella apareció en la puerta. Su rostro era mucho más suave de lo que lo había visto en meses, con una expresión casi vulnerable. Se detuvo, sujetando el borde del marco de la puerta como si necesitara apoyo para mantenerse en pie. Durante un breve momento, pensé que podría decir algo que realmente significara algo. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja, su tono tembloroso lo suficiente como para captar mi atención. Cerré la computadora portátil y le señalé que se sentara. Se sentó al borde del sofá, sus manos torciéndose juntas como si no pudiera evitarlo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se veía pequeña, insegura, perdida en sí misma. He estado pensando, comenzó, con la mirada fija en la alfombra, sobre todo lo que dijiste. Sobre cómo te he estado tratando. Y tienes razón, dijo con una voz temblorosa, casi inaudible. No he sido justa contigo. Permanecí en silencio, observando cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Supongo que solo. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Me sentí cómoda. Demasiado cómoda. Te di por sentado, y no me di cuenta de cuánto te estaba lastimando. Cuando por fin levantó la mirada, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Sé que he cometido grandes errores. Pero no quiero perderte. Quiero arreglar esto. Lo haré mejor, te lo prometo. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de emoción. Por primera vez en lo que parecía mucho tiempo, sonaba sincera. Y quizás, en el fondo, una parte de mí quería creerla. Tal vez quería darle una última oportunidad para demostrar que podía cambiar. Pero la parte más grande de mí, la parte que había soportado su indiferencia, su actitud de derecho y su negligencia, no podía ser conmovida por solo palabras. Me incliné hacia adelante, apoyando mis codos sobre mis rodillas mientras la miraba a los ojos. Pero esto no es algo que puedas solucionar con una disculpa o una promesa. La confianza, el respeto, ya se han ido. La miré fijamente. Y no creo que podamos recuperar eso. Su rostro se arrugó, y por un momento, pensé que podría derraparse completamente. Pero en lugar de eso, se enderezó, su expresión pasó de tristeza a desesperación.
Haré lo que sea, por favor. Solo dame una oportunidad, dijo, pero sacudí la cabeza. El peso de mi decisión me caía encima como una manta pesada. Te he dado más oportunidades de las que puedo contar, y cada vez que tenías que elegir, te escogías a ti misma por encima de nosotros. No puedo seguir haciendo esto. La miré seriamente. No puedo seguir esperando por algo que no está ahí. Su mano se lanzó hacia la mía, pero se sintió más como un agarre desesperado que como una conexión real. Por favor, susurró, con la voz quebrada. Te amo. Retiré mi mano suavemente, con firmeza pero sin brusquedad. Necesité tu amor cuando realmente importaba. Cuando llegaba a casa agotado, solo queriendo un compañero. Cuando pedí tu ayuda y me dejaste de lado. Hice una pausa, mi voz se mantuvo tranquila. El amor ya no es suficiente. No después de todo esto. Finalmente, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, deslizándose por sus mejillas sin hacer ruido. No me sentí victorioso, ni tampoco satisfecho. Solo sentía una tristeza profunda e inquebrantable. No era así como había imaginado que terminaría, pero no había otra forma de seguir adelante. Se quedó allí un rato, llorando en silencio, mientras yo guardaba un silencio pesado. Eventualmente, se levantó, sus pasos lentos y pesados, y salió de la habitación sin decir una palabra. No intenté detenerla. Me quedé allí, sentado, mirando el vacío que ella había dejado atrás. La mujer que una vez amé con toda mi alma, la mujer que fue el centro de mi vida, ahora me parecía un completo desconocido. Ninguna cantidad de promesas ni lágrimas podría cambiar eso. Desde esa noche, la casa quedó sumida en un silencio pesado, uno que no era pacífico, sino insoportable. Ella se mudó a la habitación de invitados, manteniendo su distancia, y no hubo más súplicas ni promesas vacías de que cambiaría. Fue como si por fin hubiera aceptado la verdad que yo le había estado intentando decir durante semanas. El puente entre nosotros ya se había quemado, y no quedaba nada por reconstruir. Un sábado por la mañana, me desperté sintiendo el peso de mi decisión claramente sobre mis hombros. Era hora de cerrar este capítulo de mi vida. Mientras caminaba por la casa vacía, los recuerdos de lo que intentamos construir juntos parecían mirarme con desprecio. La foto de nuestra boda enmarcada sobre la chimenea, la decoración que habíamos elegido con tanto cuidado, los muebles caros que casi nunca usábamos. Todo parecía vacío ahora, como restos de una relación que ya había muerto mucho antes de que yo me diera cuenta. Con determinación, tomé un rollo de bolsas de basura y comencé a empaquetar sus cosas. Su ropa, sus bolsos de lujo, los zapatos que probablemente costaban más que todo mi vestuario. Cada uno de esos objetos fue metido en bolsas negras, uno por uno. Cada prenda que guardaba sentía como si me estuviera despojando de otro peso que había cargado durante tanto tiempo. Pero ya no sentía enojo. No estaba amargado. No sentía rabia. Simplemente había terminado. Cuando ella se despertó, casi había terminado todo. Entró en la sala, frotándose los ojos por el sueño, y se detuvo en seco al ver las bolsas alineadas junto a la puerta. Su expresión pasó rápidamente de la confusión a la incredulidad, luego a la ira. ¿Qué diablos es esto?, exclamó, su voz afilada y llena de furia. Este es mi movimiento, respondí con calma, manteniendo la serenidad. He estado llevando esta relación solo durante demasiado tiempo, y ya he terminado. Tienes que irte. Sus ojos se abrieron de par en par, claramente sorprendida. Por un momento, pensé que podría intentar pelear, defenderse. Pero en lugar de eso, cruzó los brazos sobre su pecho de manera defensiva, y su voz adquirió un tono amargo. No puedes simplemente echarme. ¿A dónde se supone que debo ir? Eso ya no es problema mío, respondí, mi tono firme. Has dejado claro que no me necesitas, ¿recuerdas? Entonces ve, intenta construir la vida que crees que mereces, pero hazlo por ti misma. Me miró, su rostro reflejando incredulidad y algo más. Tal vez miedo o tal vez una pequeña chispa de reconocimiento. Era como si no supiera quién era el hombre que tenía enfrente. Y tal vez tenía razón. Por primera vez en años, me estaba defendiendo de una manera que no esperaba. Su confianza comenzó a tambalear, y lo intentó una vez más. Puedo cambiar, dijo, su voz ahora más suave, casi suplicante.
Podemos arreglar esto. Negué con la cabeza, el peso de mi decisión tan firme que sentí que me anclaba al suelo. Tuviste tu oportunidad de cambiar, de arreglar las cosas cuando realmente importaba. Ya no estoy enojado, pero no puedo seguir viviendo así. Me merezco algo mejor. Su silencio lo decía todo. Sin pronunciar una sola palabra más, se dio la vuelta y se dirigió nuevamente a la habitación de invitados. No la seguí. En lugar de eso, terminé de empacar sus últimas pertenencias y coloqué las maletas cuidadosamente junto a la puerta. Esa tarde, más tarde, la escuché llamando a una amiga para que viniera a recogerla. No se despidió cuando se fue. Simplemente tomó las maletas, salió por la puerta, y desapareció en el coche que la esperaba en la entrada. Me quedé junto a la ventana, observando cómo el coche se alejaba. En lugar de tristeza o arrepentimiento, sentí algo que no había experimentado en años, alivio. La casa estaba tranquila, pero este silencio no me aplastaba. Era un silencio liberador. En las semanas siguientes, comencé a recuperar mi vida. Reorganicé los muebles, retiré las fotos de la boda y doné todas esas cosas que habíamos comprado juntos y que ya no necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, la casa comenzó a sentirse mía otra vez, un espacio donde podía respirar, sanar y empezar de nuevo. Mis amigos empezaron a preguntar cómo estaba. No escondí la verdad, les dije sinceramente que me sentía mejor que nunca en años. Poco a poco, comencé a reconectar con la gente, salir más y redescubrir viejas pasiones y pasatiempos que había dejado de lado durante mi matrimonio. Poco a poco, pieza por pieza, me estaba reencontrando conmigo mismo. Una noche, mientras estaba sentado en el porche trasero con una copa de vino en la mano, mirando cómo el sol se hundía en el horizonte, me golpeó de repente. El peso del resentimiento, la frustración, el agotamiento que había llevado tanto tiempo, se había ido. Y en su lugar, estaba algo que no había sentido en lo que parecía una eternidad, paz. Ya no solo estaba sobreviviendo, ahora estaba viviendo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí emocionado por lo que el futuro podría traer.